tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos CNN Prime en esta jornada de día sábado, 9 de agosto, con hartas noticias que revisar del deporte, noticias políticas, por supuesto, en plazos que se han cumplido este fin de semana en cuanto a la campaña de las elecciones de octubre próximo. Les damos la bienvenida a CNN Prime y vamos de inmediato a los titulares de hoy. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ingresó cargos contra 6 empresas distribuidoras que operan en las regiones del Ñuble, Biobío y Araucanía por la demora en la reposición del suministro eléctrico y por no entregar información sobre los tiempos de espera y cantidad de clientes afectados. Esto se da a solo horas de que termine el plazo para que Enel restituya el servicio a miles de clientes en la capital y en medio de protestas en diversos puntos de Santiago exigiendo la vuelta de la electricidad. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, aseguró que va a apelar ante la resolución del CERVEL que rechazó su candidatura a la reelección. La autoridad tiene plazo hasta el 15 de agosto para presentar los documentos correspondientes. Desde la oposición aseguraron que esta situación solo demuestre la inoperancia de la autoridad de la ciudad jardín. Y en temas internacionales, la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, rompió el silencio tras denunciar al ex presidente Alberto Fernández por violencia intrafamiliar. En una entrevista desde Madrid, la mujer señaló que los videos filtrados en el despacho del exmandatario son poca cosa al lado de las que hizo Fernández en este último día. En el deporte sin goles terminó el superclásico del fútbol chileno. El duelo estuvo marcado por la titularidad de Isla en Colo-Colo y el ingreso de Charles Aránguiz en Universidad de Chile. Con este resultado, los azules se mantienen como líderes momentáneos del torneo. Todo esto y más aquí en CNN Prime. Bueno, y una persona fue encontrada muerta en la vía pública, esto fue en la comuna de Estación Central, y vamos a conocer detalles acerca de esto con Felipe Hernández, que ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Felipe? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, vamos a hablar de algunos eventos que se han producido en las últimas horas en materia policial. Vamos a partir justamente con lo registrado acá en la región metropolitana. El sector Estación Central, específicamente la calle Toro Mazote. Hasta ahí llegó personal policial, personal de carabineros, quien tras haber sido informados por testigos de una persona que se encontraba tirada en el suelo, lamentablemente, herida, sangrando, producto de una agresión con arma blanca que había sufrido algunos instantes antes. El punto es que Carabineros llega hasta el lugar, se percata que todavía esta persona tenía algunos signos vitales mínimos, lamentablemente, pero es a los pocos segundos, a los pocos minutos, que esta persona finalmente termina falleciendo. Esto generó un sitio del suceso donde Carabineros estuvo indagando, pero fue la Fiscalía Centro Norte la que decidió finalmente que se entregara esta investigación, esta indagatoria a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios Centro Norte de esta institución policial civil. Es a esta institución la que se le entregó entonces esta indagatoria y han estado justamente realizando algunos análisis, pericias principalmente ligadas a la toma de declaraciones de testigos que hayan podido ver el desplazamiento de esta persona que resulta herida unas cuadras antes, y eso es clave. ¿Por qué? Porque se señala que esta persona no habría sido atacada en ese lugar donde finalmente cayó fallecida, sino que habría sido varias cuadras antes que esta persona había sido atacada. Fue que llegó caminando hasta ese punto y termina entonces cayendo al piso. La herida en el sector del abdomen, fue atacado con un cuchillo, arma que fue encontrada por el personal policial y fue entregada, por cierto, al personal de la Policía de Investigaciones, quienes la están analizando con sus correspondientes peritos específicos dentro de la Policía de Investigaciones para poder determinar
quién puede estar detrás de esta situación, un nuevo homicidio registrado en la región metropolitana y específicamente en la comuna de Estación Central. Hay palabras por parte de Carabineros, quiero invitarlos a que revisemos las palabras del comandante Claudio Pavés. Él es el jefe operativo de Carabineros y que entregó justamente estas palabras respecto de esta situación ocurrida ahí en la comuna de Estación Central. De forma inmediata se activó todo el protocolo con la finalidad de realizar empadronamiento de testigos, levantamiento de cámara por parte de la sección de investigación policial, hacer la diligencia autónoma. No obstante, ahora por instrucción del Ministerio Público, el trabajo pericial va a ser desarrollado por el personal de la Brigada de Homicidios. La persona por el momento está en EN, mantenemos una identificación preliminar, ya, pero eso tiene que ser corroborado por parte de personal especializado. Y lo que tenemos, por el momento no tenemos personas detenidas, ya se están levantando cámaras con la finalidad de poder complementar las diligencias que se están desarrollando. Palabras entonces del comandante Claudio Pavés, quien muestra justamente algunos antecedentes, dan a conocer algunos antecedentes respecto de esta situación. Yo les había mencionado en algunas ocasiones, dentro de este despacho, esta investigación se le entrega a la Policía de Investigaciones, a su brigada de homicidios, para que pueda indagar cada uno de los antecedentes. Claves van a ser en este sentido los relatos de los testigos, también en el caso de las cámaras de seguridad, que van a determinar dónde fue específicamente el hecho que ocurrió y finalmente quiénes o quién podría estar detrás de este ataque mortal en contra de esta persona. Se tiene una identidad de este sujeto que fue herido y que termina falleciendo. No se ha podido entregar mayores antecedentes respecto de ello, pero lo cierto es que tras los análisis que se hicieron por parte de la Policía de Investigaciones, se entregaron algunas vocerías por parte de la PDI. Revisemos justamente lo que señalaban en horas de esta tarde tras las primeras diligencias que se desarrollaron en el sitio del suceso en la comuna de Estación Central. Personal de la Brigada de Homicidios Centro Norte, a solicitud de la Fiscalía y en compañía del Laboratorio de Criminalística Central, concurrió hasta la intersección de avenida Calle Toro Mazote con Manuel Thompson, comuna de Estación Central, toda vez que en el lugar se encontraba una persona fallecida. Se pudo constatar que esta correspondía a una persona de sexo masculino de aproximadamente unos 30 a 35 años de edad. A la revisión de los primeros antecedentes se pudo determinar que esto se trataría de una discusión de la víctima con dos sujetos, los cuales se movilizaban en un vehículo, hiriendo a la víctima con un arma cortopunzante en la región torácica para luego huir del lugar a bordo de este mismo vehículo. Ahí está, las palabras entonces de las autoridades policiales y también judiciales para poder entender entonces lo que sucedió en horas de esta mañana aquí en la región metropolitana, un nuevo homicidio que se registra este fin de semana y que se suma a una lista de lamentables situaciones que han ocurrido en las últimas horas, como lo sucedido por ejemplo en la comuna de Buin, con este homicidio a esta mujer por parte de un sujeto que se dice ser el sobrino de esta persona y que termina entonces también falleciendo. Son algunos de los episodios que han ocurrido en torno a este delito tan violento como son los homicidios. Cambiemos de tema, vamos a dirigirnos hasta la región de Antofagasta, específicamente a la ciudad de Taltal, hasta la comuna de Taltal, donde se han registrado un operativo por parte de Carabineros que se dio en la jornada del día de ayer. Este hecho permitió la detención de personas, ya les voy a contar respecto de las características de estas personas, y también se pudo allanar dentro de las casas que eran blancos investigativos. Bueno, se encontró una alta cantidad de drogas que estaban a disposición de estos sujetos para el correspondiente mercado del narcotráfico, el mercado ilegal de las drogas. Hay detenidos, por cierto, sí, son 5 hombres y 12 mujeres. De estos hombres que yo les he mencionado, 4 son de nacionalidad chilena y un extranjero. Este extranjero se encontraba en situación regular en nuestro país, pero los 4 hombres chilenos más 2 mujeres que también son de nacionalidad chilena, los 4 hombres que yo les he mencionado tienen antecedentes por diferentes delitos, pero principalmente ligados a el narcotráfico, que fueron registrados también al momento de buscar las identidades
de estos sujetos que fueron encontrados y detenidos, puestos a disposición del Ministerio Público. Revisemos las palabras que entregó Carabineros, quienes expresan aún más algunos antecedentes respecto de lo sucedido en la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta. Es así que damos cuenta de un nuevo procedimiento que apunta precisamente a sacar de las calles estos focos de venta de droga, el cual se concretó con la Fiscalía Local de la comuna de Taltal. Este es el resultado del trabajo especializado que los carabineros del C7, junto al Ministerio Público, en el que permite establecer la existencia de una asociación criminal dedicada a la venta de sustancias ilícitas en la comuna. Es así que tras el operativo se allanaron 6 inmuebles y hubo 7 detenidos, los que registran antecedentes penales por microtráfico, y uno de estos además mantiene una orden de detención por robo de bienes nacionales de uso público. Hechos entonces que se registraron en la zona norte de nuestro país, un hecho más respecto de las situaciones en materia policial que se han registrado en las últimas horas y que, bueno, se los comentábamos también para CNN Chile en CNN Prime. Así que vamos a estar muy atentos, sobre todo a la investigación que se está dando en torno a este nuevo homicidio registrado esta vez, y como les hemos comentado, en la comuna de Estación Central, con esta persona que resulta apuñalada en la vía pública y que termina falleciendo cuadras más adelante tras el intento de huida por parte de esta persona, malherida, y que termina cayendo entonces en la calle Toro Mazote tras haber sido atacado con esta arma blanca. Sí, tremendo lo que ocurrió con ese hecho policial. Felipe, muchísimas gracias, nos vemos. Bueno, y con la presencia del presidente Gabriel Boric, el Instituto Nacional conmemoró su aniversario número 211, una instancia en la que aseguró que el fortalecimiento de la educación pública tiene que estar en la esencia de su labor. Sus palabras se dan a pocos días de culminar el proceso de renovación de la infraestructura del recinto, que obligó a reducir las clases presenciales del liceo emblemático. Colomba Eichholz nos cuenta más. Cuando me invitaron al Instituto Nacional, habían quienes, desde una óptica conservadora o algo asustadiza, recomendaban no venir. Con esas palabras, el presidente de la República comenzó su discurso en el Centro de Extensión del Instituto Nacional para conmemorar el aniversario número 211 del liceo emblemático de la comuna capital. Y es que en su historia más reciente, el que fuera alma mater de 18 mandatarios del país no ha estado exento de conflictos, marcado por manifestaciones violentas por grupos radicalizados. Sin embargo, tengo la profunda convicción que el fortalecimiento de la educación pública tiene que estar en la esencia de mi labor como presidente y de este gobierno. Y quiero decirle a toda la comunidad del Instituto Nacional que entiendo y comprendo profundamente de dónde viene la desconfianza adquirida por tantas promesas incumplidas a lo largo de tanto tiempo. Demandas de la comunidad escolar que en parte se dan para mejorar la calidad de vida de los estudiantes al interior del recinto, construyendo un entorno digno para el aprendizaje, uno que hoy está a puertas de entregarse luego de casi un año de trabajos en la infraestructura del establecimiento ubicado en calle Arturo Prat 33. El 2022, cuando llegamos, nos dimos cuenta que las demandas que venían del movimiento estudiantil implicaban no solamente temas importantes en temas pedagógicos y en temas de alimentación escolar, sino también en materia de infraestructura. Y una de las demandas históricas del instituto era justamente desempotrar los pupitres y tener aulas mucho más contextualizadas a los tiempos actuales. Lo que se tradujo en una inversión de casi 1.000 millones de pesos para renovar 32 salas de clase, la instalación de ventanas termopanel, la mejora de los servicios higiénicos y la reposición de bombas y calderas. Intervenciones que obligaron a la comunidad institutana a continuar con la enseñanza presencial interrumpida, la cual mantienen desde la pandemia y había sido prolongada para controlar los incidentes protagonizados por algunos estudiantes. Tardó harto, fue harto tiempo de espera, fue una demanda histórica, pero que hoy creo que se está cumpliendo. Partimos del sector 2, 32 salas, y la idea es seguir en las 25 salas que quedan, para que todos los estudiantes puedan tener una jornada lectiva como corresponde, con dignidad.
Hoy día estamos haciendo una inversión que es muy grande y que ha permitido justamente recuperar un espacio y revitalizarlo. Y por tanto, sin duda que esas obras toman tiempo, toman inversiones, las empresas justamente a cargo, y con ello ya hemos podido llegar al momento de entregar las primeras salas y vamos a seguir en ese camino. Un camino que fue largo y marcado por demoras en la reconstrucción. Se esperaba que los estudiantes pudieran ingresar a las renovadas aulas en marzo, pero eso no ocurrió. Luego en mayo tampoco estuvieron listas y lo mismo se repitió en julio y a comienzos de este mes. Sin embargo, en la última semana se hizo efectiva la entrega de 10 salas de clases y se espera que las 22 restantes puedan ser utilizadas antes de septiembre. El 19 de agosto parten las clases presenciales según calendario oficial, aunque es importante remarcar también que esto se encuadra y queda dentro de lo que viene siendo el hito de la obra social que termina siendo el Instituto Nacional, y lo importante también que es no solo continuar, sino que también saber conservar un poco lo que viene siendo el patrimonio de este colegio. Uno que se espera preservar a través del trabajo que realizan academias del mismo colegio, las que pretenden reconstruir una sala antigua a modo de testimonio del valor histórico del Instituto Nacional, todo en el marco de su conmemoración de más de 2 siglos de historia. Bueno, y vamos a cambiar de tema porque sigue aumentando la molestia de miles de personas que a más de una semana del temporal siguen sin luz en sus hogares. La región más afectada sigue siendo la región metropolitana y seguida por la región de la Araucanía, donde la falta de suministro también ha provocado otros problemas para las familias, por ejemplo, como la suspensión de clases. Además, la SEC anunció la presentación de cargos contra 6 distribuidoras. Orlando Silva nos cuenta los detalles en su informe. Y resulta que cuando uno no paga la luz, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, la van a cortar. Y ahora que los necesito, que llevo más de... O sea, hoy día cumplo 9 días, no se han presentado. Uno manda WhatsApp a la ANEL, mandan que tal día va a llegar la reposición y no pasa nada. Entonces ya no sabemos qué hacer. Por las llamadas de teléfono que les hacen que la luz va a ser con su reposición a tantas horas al día siguiente, eso es falso. Porque aquí usted lo está viendo que es falso. Molestia más que entendible cuando se recorre las calles de la comuna de Lampa, que a 9 días del evento climático se siguen viendo así. Lo que más enoja, dicen los vecinos, no es solo la falta de luz, sino la poca presencia de cuadrillas en el sector intentando reparar el desastre. Lo que pasa es que vienen, ven, no hayan por dónde empezar y se retiran. Y después vienen otros, vuelven a ver y así se lo llevan. Fíjate que tuvimos cuántos días parados, sin hacer nada, esto votado, sin visitar, sin tener visita de ningún tipo. Nada. No ha venido Enel, no ha venido nadie, ni siquiera apareció el alcalde. Nosotros estamos totalmente abandonados. Entonces necesitamos que se acerque los gobiernos, el gobierno regional. Es que han sido los mismos vecinos quienes organizados han comenzado a talar los árboles y reparar las casas. Los más de 9.000 hogares de Lampa que se mantienen sin suministro eléctrico la hacen por lejos la comuna más afectada de todo el país. Los alcaldes y la alcaldesa tenemos mucha desconfianza de la información que entrega la empresa. Hemos solicitado ayuda con los electrodependientes, que no ha sido tan exitosa. No tenemos claridad de los lugares donde están distintos transformadores de la comuna y cuándo van a empezar a operar. No sabemos cuándo va a llegar finalmente el suministro. Así que nuestra comunicación con él sigue siendo muy incierta, no con precisión y además con información que a nuestro parecer no es tan precisa de lo que ocurre en las distintas comunas. Encontramos algunos lugares ayer donde intentaban reponer el servicio eléctrico, sin embargo, sin atender las situaciones particulares, como por ejemplo red de tendido eléctrico colgando sobre las casas. Necesitamos que la empresa se haga presente y no solo en el restablecimiento del servicio, sino también en el sentido de mirar las condiciones específicas para proveer el servicio. Bueno, todo esto la empresa no lo ha hecho oportunamente, no lo ha hecho bien. A estos problemas se suman los incendios que se han producido a raíz de la emergencia. En la misma comuna de Lampa, un hogar resultó completamente quemado. El motivo, una vela con la que estaban iluminando durante la noche. Y en Conchalí acusan que las diferencias de voltaje provocaron otro siniestro. Los cambios de voltaje que iba y volvía, hay pruebas de que
hay una cuarta parte del pasaje tenía luz, otras funcionaban las ampolletas en algunas partes de las casas, era muy rara la situación y hoy volvía el voltaje, entonces nosotros asimilamos totalmente a eso. Va a llegar el tiempo también de las compensaciones y yo espero que se produzca una reingeniería del sistema de distribución eléctrica. No puede ser que incumplimientos sistemáticos de las empresas, como la no poda de los árboles, como la no mantención de los postes, como la no presencia de la suficiente cantidad de cuadrillas, pasen desapercibidas. Eso hay que hacerlo antes. Hoy día ya estamos llegando tarde. Y los colegios son tema aparte. Algunos de ellos cumplieron una semana completa sin poder recibir a sus alumnos, lo que ha generado otros perjuicios asociados. Tenemos 2 colegios, que uno que es básico e integral. También ha sido difícil porque tienen que estar en las casas y los niños también, si usted se fija, nosotros tenemos pequeños que tienen TEA. Entonces esos niños también necesitan del cuidado profesional de nuestros educadores, entonces ellos también la están pasando mal, la familia, porque el apoyo lo tienen en sus colegios. Las manipuladoras imposible que puedan entrar, que puedan pasar, no pueden darle los alimentos a los niños. No es solamente el que no vayan a clases, hay mucho, este pueblo es un pueblo con la mayoría de la población vulnerable, donde hay niños que si no comen en el colegio no almuerzan. Imagínense, esto es crítico. Tenemos solo 33 establecimientos educacionales a nivel país que tendrían suspensión de clase, 25 corresponden a establecimientos educacionales que tienen interrupción de suministro eléctrico, de los cuales 10 están en la región metropolitana, 14 en la Araucanía, es decir, la mayor parte están en estas 2 regiones, y por lo tanto ya estamos avanzando muy rápidamente en la normalización de los procesos educativos. Junaev continúa con el suministro de alimentación, incluso allí donde se han interrumpido las clases. Sabemos que hay familias que cuentan con ese apoyo, con esa ayuda, y por lo tanto siempre está disponible a entregar el suministro frente a la demanda de las comunidades. En paralelo, este sábado la Superintendencia de Electricidad y Combustible anunció la formulación de cargos contra 6 empresas eléctricas por superar los tiempos máximos de reposición establecidos en la normativa eléctrica y también por no entregar información respecto a la cantidad de clientes sin luz y los tiempos de reposición, los que se suman a los cargos ya presentados contra Enel. El condenado por poner una bomba en el año 2011, Luciano Pitronello, está en riesgo vital. Esto luego de electrocutarse el viernes pasado. Un hecho que ocurrió en el Parque Padre Hurtado en la comuna de La Reina, cuando Pitronello pasó a llevar unos cables de alta tensión mientras trabajaba operando una grúa. El vehículo se incendió por la descarga eléctrica, pero personal de bomberos pudo rescatarlo y fue trasladado luego a la clínica Las Condes. En 2011 recordemos que Pitronello intentó instalar una bomba en una sucursal del Banco Santander en Vicuña Maquena, pero explotó encima de él y sufrió la amputación de sus 2 manos, además de ser condenado a 6 años de libertad vigilada. La Policía de Investigaciones entregó los detalles del incidente que ocurrió este viernes. Un hombre adulto mayor de 35 años, chileno, se encontraba trabajando como operador de una grúa pluma, trasladando un container al interior de un camión, el cual por accidente pasó a llevar los cables de alta tensión, provocando una descarga eléctrica, la que lo lesiona y además provoca un foco de incendio en la cabina de este camión. El Servicio Electoral rechazó la candidatura de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, por no cumplir con la documentación, algo que la jefa comunal negó, asegurando que estaba todo al día. El CERVEL rechazó además otras 50 candidaturas a lo largo de todo el país, por ser, por ejemplo, deudores de pensiones de alimentos. La nota es de Francisca Cárdenas. Esto salió rechazado en la resolución a propósito de que el documento de inscripción, que es un modelo tipo, no contaba con los timbres o con la revisión de un notario. Documentos que respaldarían, según la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, los requisitos legales que para el servicio electoral no habría cumplido la jefa comunal al postular a la reelección de la comuna, por lo que su candidatura fue rechazada. Y la verdad es que sí lo tiene desde el 22 de julio, ambos documentos, mira. Por lo tanto, se tiene que reponer esta situación a propósito de una apelación. Se sube sencillamente la apelación acreditando o preguntando por qué se considera eso, si es que efectivamente tiene los timbres.
Según el CERVEL, su declaración jurada no estaría suscrita ante un notario o ante el oficial del registro civil de la comuna donde reside, tampoco estaría suscrita por declarante y no se habría puesto la fecha de otorgamiento. La alcaldesa mostró los certificados a las cámaras, incluidos los timbres notariales, fechados el 22 de julio. Pasa a menudo, hay del orden de 50 candidatos o candidatas, algunos en ejercicio, otros no, que han tenido este mismo problema y se soluciona. Eso es todo, para que las personas no estén intranquilas. ¿Y qué pasa con sus contendores? Tanto el independiente con cupo en Chile Vamos, Iván Poduje, como Manuel Díaz, de Izquierda Ecologista, celebraron que sus candidaturas hayan sido aceptadas. Era muy esperable este rechazo, representa lo que ha pasado en la ciudad, un problema de gestión tras otro. Digamos, la alcaldesa no es capaz de llenar un formulario para presentar su candidatura, sin menos va a ser capaz de administrar la complejidad que tiene una ciudad. Es lamentable, pero esperable. Sin lugar a dudas, es un error administrativo. Y tal como lo establece la ley, hay 5 días para poder apelar. Por lo tanto, pienso que ya el lunes este problema va a ser solucionado. Ripamonti presentará una apelación ante el Tribunal Electoral Regional que recibirá reclamaciones desde el 11 al 15 de agosto. Refleja la inoperancia del municipio y también de la alcaldesa, que es precisamente el reflejo de lo que hoy día es Viña del Mar. Si no es capaz de acompañar declaraciones juradas, imagínense las gestiones más complejas que tiene que enfrentar Viña del Mar todos los días. Aquellos que quieren bajar a la alcaldesa Ripamonti de las elecciones por secretaría sepan que no lo lograrán. Y hoy la comuna está empecinada en continuar recuperando la inversión en todos los barrios en los cuales primó el abandono. Pero el CERVEL rechazó también otras candidaturas. ¿La razón? Varios candidatos de distintos partidos políticos se encuentran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Quienes presenten inscripción vigente, es decir, mantengan una deuda de pensiones de alimentos y estén en el registro, no podrán ser candidatos. Para esto ha habido tiempo. Desde mayo del 2023 ya un cuarto de los deudores de pensiones de alimentos que estaban en el registro han ido saliendo porque habilitamos esa opción. ¿Cómo se sale? Mediante el pago o mediante un acuerdo de pago serio y suficiente, no cualquier acuerdo, y eso permite salir del registro y por lo tanto poder volver a optar a trámites como la renovación de la licencia de conducir o el derecho a ser candidato en estas elecciones. Más de 50 son las candidaturas rechazadas por mantener justamente una deuda de pensión de alimentos. En algunos partidos políticos se comprometieron a bajar a esos candidatos y postular solamente a quienes no fueron aprobados por temas administrativos. Todos los partidos políticos de Chile tienen que ser mucho más responsables al momento de presentar candidaturas a gobiernos regionales, a alcaldías, a municipios, a gobernaciones. No hay espacio para que ningún partido en Chile presente como candidatos a Papitos Corazón. Una persona que no ha sido responsable con el pago de alimentos de sus hijos, mucho menos va a ser responsable en la administración pública de un municipio, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros vamos a apelar a aquellas candidaturas que fueron rechazadas en este caso por algún tema administrativo de documentos. Según el Ministerio de la Mujer, al igual que otras 2.300 instituciones públicas y privadas, el Servicio Electoral ha cruzado las inscripciones de candidaturas con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, de acuerdo a lo que le indica la ley que creó este registro. Bueno, y entre medio de los dolores de cabeza por los cortes de luz e inundaciones provocadas por las lluvias de los últimos días en la zona centro-sur de Chile, hay algunas noticias positivas respecto a los embalses que se han visto afectados por la escasez hídrica de los últimos años. ¿Cómo se encuentran tras estas precipitaciones? Lo vamos a ver en la nota que preparó Cristian Soto. Así se encuentra la laguna del Maule, tras el último sistema frontal que pasó por la región. Una postal sorprendente para un embalse de generación y riego que se encuentra en un 48% de su capacidad. Son parte de las consecuencias que han dejado los sistemas frontales de las últimas semanas. Según la última actualización del informe hidrometeorológico de la Dirección de Aguas, los embalses de la región de O'Higgins están en un 79% de su capacidad, mientras que en la región del Maule promedian un 78%. Es un balance positivo porque en promedio estamos entre un 5 y un 10% menos que el año pasado, pero faltan las lluvias de agosto.
En Talca, por ejemplo, este fin de semana cayeron 100 milímetros de agua y eso es un aporte importante en la cordillera que debe haber sido de 200, 300 milímetros, más de los de hielo, por lo cual vamos a estar, si no igual que el año pasado, un poquito mejor para la temporada de riego, que debería ser bastante tranquila. Para la región de O'Higgins, en general se ve una pequeña disminución en la cantidad acumulada, pero no es significativa ni nos preocupa demasiado para enfrentar la temporada de riego próximamente. Balance positivo para los embalses del centro-sur de Chile, que también trae buenas noticias para los agricultores de la zona. Los agricultores, yo creo que hay dos cosas que miran cuando en invierno. Una es ver la cordillera, y por otro lado ve cómo está el nivel de los embalses, que son la fuente que les da seguridad hídrica. Si hay un buen abastecimiento en los embalses, los agricultores pueden estar un poco más tranquilos de que van a tener una buena temporada de riegos. Falta la lluvia de agosto, falta los deshielo, que seguramente van a subir estos porcentajes, por lo cual los agricultores van a tener una buena temporada de riego entre octubre y marzo del 2025, que es cuanto ocupan, sobre todo en el verano, una gran cantidad de agua. Consecuencias positivas de las lluvias en la zona centro-sur, que de todas formas trajeron daños en regiones como la del Biobío. Particularmente siempre se afectan los cultivos que algunos son, entre comillas, cuando se quieren adelantar la primavera. Hay que ser cuidadoso allí porque hubo alguna afectación de ese tipo. Pero por cierto, este es el momento de acelga, del repollo, del crecimiento del zapallo italiano, entre otros productos que tuvieron niveles de afectación. El sistema frontal de la semana pasada llegó hasta la zona centro-norte en la región de Coquimbo, que de todas formas aún sigue con déficit hídrico. La situación hídrica en Chile se mantiene delicada, no vamos a bajar los brazos en relación con esto, y en particular la región que más nos preocupa es la región de Coquimbo. Si bien hay un aporte de la precipitación y posteriormente se viene el aporte de los deshielos, hay que tener la salvedad que estamos en una condición en que la región se encuentra con alrededor de un 13% del agua embalsada de su capacidad total, por lo cual aún falta o tendríamos que tener otros años similares a esto para estar en una condición normal. Una temporada de lluvias generosa en cuanto al agua, por lo mismo los expertos llaman a cuidarla, de cara a un fenómeno de la Niña que debería disminuir las precipitaciones durante los próximos meses. Carabineros detuvo a 2 sujetos por comercializar juguetes falsificados en locales establecidos de la comuna de Santiago. El personal de la institución fiscalizó 2 locales en la calle Unión Latinoamericana el jueves pasado y se incautaron 172.684 especies falsificadas, avaluadas en 536 millones de pesos. Se procedió posteriormente a la detención de 2 personas de nacionalidad china que no tenían antecedentes, de 41 y 33 años. Como este domingo es el Día del Niño, los falsificadores aprovechan además para vender juguetes de dudosa procedencia. Por eso Carabineros entregó una serie de recomendaciones para comprar en esta fecha de manera segura, sin poner en riesgo la salud y seguridad de los niños. En primera instancia, lo importante es privilegiar siempre la adquisición de los productos en el comercio formal. El empaquetado del producto debe ser rígido y con diversas medidas de seguridad que garanticen la integridad del producto que se está entregando. Este debe contener a su vez una rotulación en la cual se indique las características del producto, el nombre del licenciatario que está haciendo su distribución en Chile y también los rangos etarios para los cuales se encuentra destinado el producto. Muchos de los productos que corresponden a falsificaciones no cumplen con los estándares, obviamente, de elaboración y de materialidad que son necesarios para garantizar la seguridad del producto. Bueno, y en el contexto del Día de la Niñez y el mes de la minería, variados son los esfuerzos para acercar a la industria a los niños, niñas y adolescentes, desde juegos de mesa hasta cuentos, en que la misión es despertar una mina dormida. Bueno, Camila Sumastre nos cuenta más sobre estos materiales infantiles en su informe, mire.
Actualmente, si tú le preguntas a un niño o una niña, muchos estudiantes te pueden decir que quieren ser bomberos, que pueden ser médicos, que pueden ser doctores, pero es poco probable que un estudiante te responda que quisiera trabajar en minería. Hecho que genera preocupación entre especialistas del área. Esto considerando que se trata de una industria que necesitará incorporar más de 34.000 trabajadores para 2032. Con este escenario de fondo, instituciones, académicos y líderes del sector se han dedicado a crear material infantil y herramientas de apoyo para incentivar a niños y niñas a ser parte del mundo minero. Cuentos, museos didácticos y juegos de mesa son algunas de las iniciativas. El corazón del objetivo de la Fundación era acercarse a los jóvenes, al mundo estudiantil y hablar de minería, dar un poquito de conciencia, explicar y transferir este conocimiento a los jóvenes. Entonces no podíamos llegar como de manera tan estructural. Entonces de ahí nace este juego que es la versión de una metrópolis, pero que habla de minería, de yacimientos mineros. Este es nuestro juego que se llama La Gran Minería Chilena, que se ha entregado en distintos lugares, colegios, universidades. Entonces, quiero mostrarles un poquito cómo está compuesto. Bueno, acá están los dados. Entonces uno juega y dice, ya, me salió el 7, mi ficha. Partida, inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dice, pala cargadora Jumbo. Busquemos la pala cargadora Jumbo. Entonces, en estas fichitas nos van a aparecer las palas o todos los conceptos que aparecen acá y vamos a ir revisando qué significa cada uno de ellos. Y así vamos dando la vuelta con cada uno de los dados, de las fichas. Mientras que desde la región de Antofagasta, la Fundación Museo Didáctico de la Mineralogía ayuda a 60 menores en situación de vulnerabilidad y los educa sobre la minería para que sean los primeros profesionales en sus familias en ingresar al sector. ¿Qué generamos nosotros? Búsqueda de vocación, que le interese la geología, la mineralogía, arqueología, paleontología. También nos gusta rescatar un poco el patrimonio minero y de la región en general de Antofagasta. ¿Cuál es nuestra idea? Nosotros queremos prestar herramientas de apoyo para poder sacar a los chicos a terreno o que ellos tengan después las herramientas para estudiar por ellos mismos. En tanto, en Oceanía, la ingeniera en minas Catherine Lalut escribió el libro La mina que se durmió en los campos de oro. Con la región de Goldfields en Australia como base, 3 niñas deben asumir el desafío de despertar una mina dormida. Ellas tienen la misión de despertar a la mina mediante ayuda de un gato mágico, un gato egipcio, que le ayuda a sortear varias pruebas. Y al final se encuentran con un gigante mágico que finalmente despierta la mina, despierta la comunidad. Si no despertaran esta mina durmiente, toda la gente del pueblo se iba a tener que ir porque no hay trabajo, no se generan sueldos. Educación inicial que se hace fundamental en el desarrollo de niños y niñas, ya sea a través de conceptos o juegos. Cada interacción contribuye a la maduración del cerebro y sienta las bases para su posterior aprendizaje, según UNICEF. Algo que queda al debe en el caso chileno ante la falta de incorporación de contenido relacionado a la minería en el currículum educacional, así como por brechas de género que dificultan la entrada de las mujeres al rubro. Existe una información que está poco actualizada, incluso en el currículum, respecto de todo el espectro de actividades que se realizan en torno a la minería. Actualmente como que no existe una visión completa de lo que es el proceso minero o donde ellos, por ejemplo, podrían trabajar. Tampoco se conoce el rol de los minerales dentro de los procesos actuales y la lucha también que está teniendo la minería contra el cambio climático. La idea es acercar a la minería a todo y que entendamos de los niños y cambie la percepción, porque yo he trabajado 12 años desde que egresé, no ha cambiado mucho para las mujeres el tema de la cultura minera, tanto en Chile como acá. Hay países que viven de la agricultura, de la agronomía, del turismo. Chile vive del cobre. Entonces, para nosotros es importante que le demos valor a la riqueza del país. Materiales educativos de diferentes partes de Chile y el mundo, pero que tienen en común un punto: fomentar la entrada a la industria y hacer de la minería parte de la cultura. Tras el intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos, un matrimonio ruso y sus 2 hijos retornaron a su país. Vivieron años en Eslovenia, donde fueron condenados y en el que decían ser argentinos. Lo impactante de esta historia es que los niños no sabían que sus padres eran agentes de la inteligencia
de Rusia. Los detalles de esta historia en el informe de José Tomás Arriagada. Unas buenas noches deseadas en español. Así recibió el presidente ruso Vladimir Putin a una familia que retornó a Rusia tras concretarse el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. 2 niños de 12 y 9 años que no hablan ruso, que les dijeron toda su vida que son argentinos y que no saben que sus padres vivieron con identidades falsas durante años al ser espías rusos asentados en Eslovenia. Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге. Agradecimientos del mandatario para un matrimonio que pasó desapercibido 5 años, hasta que la policía eslovena los detuvo en 2022. Pero recién el pasado miércoles les llegó su condena por espionaje y falsificación de documentos. Claro que todos los medios de comunicación, inclusive los medios supuestamente liberales, ni hablar sobre los medios de gobierno, les tratan como los héroes que trabajaron en el país enemigo, a pesar que tenían pasaportes argentinos, pero estuvieron en Eslovenia. Mientras el matrimonio estuvo preso, sus hijos pasaron a formar parte de un servicio de protección de menores y aún se desconocen las razones específicas de por qué este matrimonio se asentó en Eslovenia durante estos años. En concreto, también pasaron muy desapercibidos en el vecindario en el que estuvieron y la mujer se presentaba como una pintora de una galería de arte mientras encubría sus labores como agente. El hombre, en paralelo, se presentaba como dueño de una empresa de tecnología. Entonces, no son muchos los países que puedan hacer esto. El trabajo profesional detrás de esto es tremendo. No es muy común que suceda esto de reclutar familias, porque también hay niños involucrados, hay muchas más cosas que hoy en día no son tan bien vistas, más allá que el manto de la inteligencia nunca es tan claro todo, pero usar niños para obtener inteligencia también podría ser objeto incluso de demandas penales internacionales. Técnicas de espionaje que el Kremlin no busca esconder, pero que caen en la ilegalidad en los países en que estos agentes pueden aterrizar. Falsificación de documentos, flujo de dinero no declarado y difusión de información clasificada son algunos de los delitos que pueden cometerse con estos espionajes y que son los que terminaron con el matrimonio ruso condenado en Eslovenia. Nadie va a discutir con él si es legal o ilegal, moral o sin moral. Es algo que hay que hacer porque es la actividad que no tiene el sentido general de una persona normal. Es el sentido que es algo que yo tengo que hacer para mi patria. Un matrimonio de agentes rusos que se suma a los 8 presos que volvieron a Rusia como parte del programa de intercambio de presos entre este y oeste más grande desde la Guerra Fría, y que dejan en evidencia el interés del Kremlin por obtener información estratégica en países de la OTAN. Vamos a seguir, tremenda historia, Isel Guerra. Sí, por cierto. Vamos a seguir con temas internacionales, ahora un poquito más cerca desde Argentina, por esta entrevista que contábamos más temprano de la ex primera dama, que dio una entrevista y ya entregó más detalles de lo que pasó con Alberto Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, Isel, ¿y tú? Sí, todo muy bien. Claro, con esta información que conocíamos en horas de esta tarde, esta entrevista, la primera vez que Fabiola Yáñez se refiere frente a las cámaras tras conocerse la denuncia de violencia de género que daba cuenta a inicios de esta semana al otro lado de la cordillera, y claro, con varias declaraciones que quedan por lo demás frescas en esta entrevista que ha concedido a Infobae desde Madrid, España, teniendo en cuenta que es allí donde está justamente la ex primera dama argentina y también madre del segundo hijo del ex presidente Alberto Fernández. Y claro, con varias declaraciones aborda varios temas. Por cierto, ¿no? Esta denuncia que conocíamos a principios de esta semana de agresiones cometidas por el ex mandatario trasandino, donde además se da cuenta y confirma algo que se había dado a conocer hace algunos días atrás por parte de algunos periodistas trasandinos de esta amenaza que habría esbozado en su momento Alberto Fernández de quitarse la vida si es que ella llegaba a hacer una denuncia. Eso aquí Fabiola Yáñez se lo confirma, dice que efectivamente durante 2
meses básicamente enfrentó un terrorismo psicológico, como lo calificó ella, también dando cuenta de lo que fue el último año, sobre todo en el último año de gobierno de Alberto Fernández y con varios episodios de violencia que ella también da cuenta en esta entrevista. Respecto, Fresia, de este video que surgió durante esta semana donde se podía ver a una de las figuras argentinas, Tamara al interior del Caso de Olivos, ¿no? Exactamente, ella señalaba allí en declaraciones que por lo demás quedan marcadas, ¿no?, en esta entrevista, que este era una poca cosa al lado de otras que habían ocurrido justamente con Alberto Fernández. Vamos a revisar esas declaraciones que justamente se daban a conocer durante este día con este medio trasandino tras conseguir esta entrevista con la ex. Estábamos escuchando parte de las declaraciones que entregaba Fabiola Yáñez al conceder esta entrevista a Infobae, donde básicamente señala: he cuidado a este hombre de tantas cosas que esos videos que aparecieron esta semana son poca cosa al lado de lo que hizo, en alusión, ¿no?, a este registro, uno de los tantos que por lo demás surgían hace algunos momentos, un día atrás, ¿no?, donde era posible ver a Tamara Pettinetto en lo que es la mansión presidencial con varios mensajes con Alberto Fernández. Y claro, en esta entrevista también Fresia se refiere a cómo accedió a uno de estos tantos registros que ella señalaba era un teléfono que utilizaban para ponerle música a su hijo. Es parte también de los detalles que entregaba en esta entrevista. Sí, es bien impactante porque cuando ella denuncia, comienzan a salir, a filtrarse un montón de videos, por ejemplo, los que tú dabas a conocer. Y hoy, bueno, leyendo otros antecedentes, además que coincidía con la entrevista que se había dado primero un adelanto, nada más, de lo que iba a ser la conversación en su totalidad, pero también ya la ex primera dama sabía de todo lo que había pasado, que finalmente, lo que nosotros conocimos durante la semana, había sido un porcentaje menor, básicamente, desde que comenzaron y habrían comenzado estos maltratos, incluso cuando ella estaba embarazada. Exactamente, sí, es parte de lo que señalaba en esta entrevista y donde por lo demás hace mención, ¿no?, a estas presiones y amenazas de Alberto Fernández, donde se refiere a por qué no denunció. De hecho, en parte de esta entrevista también hace alusión, por un lado, que su secretaria, la secretaria de Alberto Fernández, sabía que ella estaba sufriendo, eso lo dice textual. De hecho, esos son los registros con los que se da a conocer, ¿no?, este caso, porque recordemos que Alberto Fernández en rigor estaba siendo investigado por otro proceso bajo la presunta acusación de corrupción, y es a raíz de esos registros que se origina también esta investigación y con ello también esta denuncia. Y ojo también, porque en esta entrevista Fabiola Yáñez asegura que ella avisó, denunció esto ante el Ministerio de la Mujer, pero que sin embargo no fue escuchada, tampoco fue recibida, y es algo que también había trascendido hace algunos días atrás por parte de algunos periodistas trasandinos, quienes denunciaban que Fabiola Yáñez efectivamente se había dirigido con autoridades de esta cartera ministerial, pero que sin embargo su denuncia había quedado básicamente enterrada. Vamos a revisar también parte de esas declaraciones que entregaba justamente en esta entrevista a la ex primera dama. Estamos escuchando las declaraciones que entregaba en esta primera entrevista que concede Fabiola Yáñez tras conocerse esta denuncia, allí acusando que tanto desde el Ministerio de la Mujer como la secretaria personal de Alberto Fernández estaban en conocimiento de estos actos de violencia en su contra. Sí, ella, bueno, está en Barcelona ahora. Sí, en el último, desde que deja, se fueron juntos y él después regresa, ¿no? Exactamente, sí, y ojo, porque en este caso el magistrado, tras esta investigación detrás, ha dictado una serie de medidas como orden de arraigo, por ejemplo. Exactamente, orden de arraigo, tampoco puede contactarse con Fabiola Yáñez, quien por lo demás en esta entrevista también hacía mención a intimidaciones en su contra. De hecho, denunciaba también que se le habían instalado inhibidores a su vehículo, según reporta también justamente en esta entrevista. Y en esa misma línea también se refirió en extenso respecto a una polémica en la que se vio envuelta ella, sobre todo en medio de la pandemia, cuando se daban a conocer fotografías, videos, registros de una reunión en la Quinta de Olivos, y que en su momento se la responsabilizó a ella. Que era su cumpleaños, algo exactamente, así. Su cumpleaños, un brindis, como lo mencionaba
mencionaba durante esta jornada en esta entrevista, y allí ella contaba que no solo el círculo de Alberto Fernández, sino que el propio expresidente la responsabilizaron a ella primero de la polémica, pero también de la derrota que sufrió justamente el peronismo en las elecciones legislativas que siguieron justamente la pandemia, y es otro de los puntos importantes que de maltrato psicológico, ligado a la carrera de él. Sí, de hecho la frase que queda de esa entrevista es: perdí el gobierno por tu culpa, lo señalaba Fabiola Yáñez en esta entrevista. Vamos a quedar pendientes de lo que ocurra en Argentina. El día de ayer por la noche se llevaba a cabo un allanamiento en la vivienda de Fernández, donde señalaba aquí las autoridades se habían incautado también su teléfono y otros dispositivos, así que vamos a quedar pendientes de cómo sigue avanzando esta investigación en contra del exmandatario trasandino. Pero vamos a cambiar de tema, Fresia, vamos a continuar en nuestra región. El día de ayer conocíamos esta tragedia, ¿no?, que ha estado enfrentando Brasil en estas últimas horas debido a un accidente aéreo que lamentablemente ha dejado 62 personas fallecidas. Hoy, durante esta jornada, los trabajos estuvieron enfocados en recuperar los cuerpos que dejaba esta tragedia, y con ello también se han recuperado las cajas negras. Las preguntas que quedan a esta hora, Fresia, es cómo es que se originó este accidente. Y claro, hay varias hipótesis que han planteado aquí algunos expertos, pero claro, con una investigación que ha comenzado y con detalles que han comenzado a surgir ya en las últimas horas. Todos los detalles, Fresia, los vamos a revisar en el siguiente informe. Mas falei no momento da raiva. Mas assim, esse rapaz, eu até tenho que saber o nome dele, que eu nem sei ali. Realmente ele salvou minha vida. Al borde de las lágrimas y sin creerlo del todo, este hombre relataba a la televisión brasileña cómo se había salvado de una de las mayores tragedias aéreas del último tiempo en Brasil, y todo por haber llegado tarde al vuelo. Como él, otras 9 personas no podían entender la inexplicable suerte que habían tenido. Es una sensación tan grande. Estoy aquí temblando, mis piernas están aquí. Solo Dios y yo estábamos conscientes de este momento. Cuidado, explodí, meu, cuidado. Y es que ninguno de ellos habría sobrevivido de haberse subido al vuelo de Boepaz, porque las 62 personas que iban a bordo de la aeronave perdieron la vida luego de que se estrellara en la zona de Viñedo, en Sao Paulo, una cifra que fue reconfirmada este sábado. Su madre está destrozada. Perder un hijo ya es muy difícil en cualquier situación, más aún en esta. Por la tarde, los equipos de emergencia lograron recuperar todos los cuerpos. Sin embargo, hasta el mediodía solo habían logrado identificar al piloto y al copiloto del avión bimotor. Solo se han identificado 2, ya que ellos se encontraban en mejor estado de conservación, lo que permite una identificación visual más rápida. Los demás no se pueden identificar visualmente, por lo que se debe realizar un trabajo más exhaustivo. La tragedia ocurrió pasadas las 13:20 del viernes, cuando el vuelo que se dirigía a Guarulhos solo le quedaban 80 kilómetros de viaje y dejó de responder a la torre de control. Sin embargo, los pilotos no emitieron ningún aviso de emergencia. Segundos después, el avión caería a más de 4.000 metros de manera vertical y girando sobre sí mismo. No hubo en ningún momento ninguna declaración de ningún tipo de emergencia de la aeronave por parte de los controles de tránsito aéreo. En este momento, los investigadores del CENIPA están trabajando para extraer y obtener información importante que nos pueda decir lo que sucedió en este trágico evento. Para poder esclarecer qué ocurrió, las cajas negras rescatadas este fin de semana serán cruciales. Las autoridades y los expertos aeronáuticos ya tienen en mente algunas hipótesis. Una de ellas es la formación de hielo en las alas del avión de fabricación francesa debido a las condiciones meteorológicas de ese día. Esos movimientos del avión y esas velocidades definitivamente me indicarían que había algún tipo de problema de formación de hielo. Es el peso del avión lo que cambia cuando hay mucho hielo. Entonces, si has estado volando toda esa distancia, luego el peso llega a un punto en el que el avión simplemente no puede soportarlo. La otra teoría que plantean expertos es que pudo haber ocurrido un problema de control en el avión con el denominado ángulo de ataque.
Cuando eso sucede, el avión entra en un estado de inactividad. En otras palabras, no hay suficiente aire pasando por las alas para crear la sustentación que se necesita. Y entonces los motores intentan empujar el avión hacia adelante, pero no pueden. Y ahí es donde empieza a entrar en una situación en la que el avión empieza a caer. Una tercera opción es que se pudo haber tratado de una falla mecánica en una de las hélices, aunque esto último lo descartan de plano desde la aerolínea. La noche anterior, el avión fue sometido a una inspección de rutina, sin que se identificara ningún tipo de problema técnico que afectara el vuelo. Sin embargo, en las últimas horas, los cuestionamientos al estado de las aeronaves de la compañía Boeing han crecido. Una de las denuncias surgió de una escritora quien el día antes abordó un modelo idéntico al accidentado, denunciando que el aire acondicionado no estaba funcionando al momento del vuelo. Médicos, una candidata a concejal y una niña de 3 años. El país vive por estas horas el doloroso proceso de ponerle rostro y nombre a las 62 víctimas del sexto accidente aéreo más mortal en la historia de Brasil. Cuidado, explodir, meu, cuidado. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar esta revisión internacional en Venezuela, porque hoy, durante esta jornada, el Tribunal Supremo ha anunciado que ha iniciado el peritaje de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, que han estado en fuerte cuestionamiento, por cierto, ¿no? Ante lo que el régimen de Nicolás Maduro no ha hecho hasta este momento, ¿no? La de exhibir y presentar las actas. Y hoy, este día, se ha informado, ¿no?, de esta fase de peritaje a los resultados tras haber culminado la fase de recolección de material físico y digital, y con lo que planteaba aquí la presidenta, ¿no?, de este máximo tribunal, siempre teniendo en cuenta controlado por el chavismo, de que Edmundo González no cumplió con la orden de citación y que no consignó las actas de escrutinio ni el material alguno. Y esto cuando también señalaba justamente su presidenta Nicolás Maduro había llegado el día de ayer hasta este lugar para responder a este interrogatorio. Bueno, con esto ya comienza este peritaje formal. No está claro cuánto en rigor podría tardar este supuesto peritaje. Sí, se conocía hace algunos días atrás, el pasado 5 de agosto, lo señalaban justamente algunas de sus autoridades, que esto podría tardar hasta 15 días prorrogables. Pero ojo con la información que entregaban durante esta jornada desde el Tribunal Supremo, porque, y aquí voy a citar textual, precia: la sentencia que se emita tendrá carácter de cosa juzgada y será inapelable de obligatorio acatamiento. Ya advierte justamente este máximo tribunal chavista, donde, claro, hemos visto las fuertes cuestionamientos a estos resultados supuestos que entrega el Consejo Nacional Electoral, y con la información que también conocíamos en estos últimos días, ¿no?, desde el Centro Carter, que por un lado evidentemente ponen en duda esta evaluación, esta judicialización que inicia Nicolás Maduro, pero que además lo señalaba también en la entrevista que le concedía a Mónica Rincón, quien es justamente la presidenta del Centro Carter para América Latina en rigor para la misión de Venezuela, donde podía confirmar que Edmundo González había ganado de manera irreversible, descartando por lo demás que existiera hackeo, que es una de las acusaciones que había planteado el régimen de Maduro tras conocerse estos resultados básicamente 5 o 6 horas después del cierre de las urnas. No, es bueno, hasta ahora por lo menos una fase que ya parece a 2 semanas prácticamente, que no puede ser tan definitoria, ¿no? Sí, por cierto. Así que vamos a quedar atentos y pendientes a lo que pueda ocurrir próximamente en Venezuela. Para esta próxima semana está previsto una especie de reunión entre los presidentes de México, de Brasil, también de Colombia, una reunión virtual. Se ha hablado con Nicolás Maduro, quien por lo demás el día de ayer descartaba cualquier negociación con María Corina Machado, quien, recordemos, ha anunciado que está en la clandestinidad en medio de estas presiones y persecuciones que ha denunciado la oposición en estos últimos días. Vamos a finalizar esta revisión internacional combinando la música y la política en Estados Unidos, porque el día de ayer se conocía que la campaña de Donald Trump y J.D. Vance habían utilizado una canción de Celine Dion, en concreto My Heart Will Go On, la canción de Titanic, en un acto de campaña en Montana. Y durante esta jornada la artista canadiense y su equipo musical claramente aquí han negado y han acusado más bien un uso no autorizado de esta canción por parte de la campaña
del Republicano. Y claro, con una publicación, un comunicado a través de sus redes sociales donde denuncian este uso no autorizado del video, de la grabación, pero también de la interpretación musical, así como también de la imagen. Es un uso que no está autorizado de ninguna manera, dice este comunicado, donde por lo demás se añade que Celine Dion no respalda este ni ningún uso similar. Y con un mensaje sarcástico al final, Fresia, porque dice, y de verdad, esta canción, como, ¿por qué están utilizando esta canción en un acto de campaña? Además, de Donald tengo Trump? mejores, pero igual la voy a pelear. Pero igual la voy a pelear. Y ojo, porque no es primera vez que ocurre que se utiliza por parte del Republicano una canción de Celine Dion en un acto de campaña. También el año 2020 en Carolina del Norte. Y ojo, con otros artistas que también en su momento cuestionaron a Trump por utilizar sus canciones. Es el caso de Neil Young, Queen, también Rolling Stones en su momento habían cuestionado el uso de algunos de sus interpretaciones en actos de campaña. Exacto. Bueno, terminamos con eso, pero hay muchísimas más informaciones que vamos a estar desarrollándolo, sobre todo lo que tiene que ver con esta entrevista que dio la ex primera dama de Argentina, donde se entrega mucha información además. Sí, vamos a quedar pendientes ahí de las actualizaciones. Bien, gracias Giselle. Que esté muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a una pausa, son las 9 de la noche con 30 minutos y estamos de regreso con todo el deporte. Esperemos. Bien, y de esta manera nos despedimos con esa lamentable noticia. Por supuesto, los dejamos invitados a que sigan en compañía de CNN Chile, Viene Sanamente, y con todas las noticias como estuvo marcado nuestro país y el mundo. Así termina CNN Prime. Que tenga muy buenas noches, que descanse.